No siempre lo que ocurre tiene una clara explicación. No siempre existe un razonamiento sobre las percepciones que agitan los sentidos. No todas las historias logran ser comprendidas. Y a veces son solo eso, historias que conocer, historias que contar, historias a las que acercarse como lo vamos a hacer esta noche. ¿Cómo estáis, amigos? Gracias siempre por estar ahí. Muy buenas noches. Decía algunos días que existe la crónica escondida que dibuja sus absurdos imposibles entre las paredes de un hogar cualquiera, como el nuestro. Casi como a la sinrazón que arbitrariamente se posa sobre una familia que observa y escucha sin lograr comprender la naturaleza extraordinaria de acontecimientos esquivos a cualquier entendimiento. Es quizá la extraña historia que a veces se escribe en secreto tras una simple puerta de vecino. Una puerta como cualquier otra, como aquella que se sitúa frente a nuestro hogar. La extraña historia que a tantos ha condenado al silencio más hermético, casi como una maldición, casi como el estigma de lo puramente incomprendido. Pero a veces las puertas se abren como un libro para mostrar la crónica descrita entre los muros que se posicionan tras el impasible umbral. A veces surgen los valientes que quieren contar lo que tan solo sus ojos han contemplado. Valientes que hablan sin tapujos de la imborrable experiencia vivida dentro de su propio entorno familiar. Y cuando esto ocurre, ustedes comprenderán que el impacto es tremendo. Ustedes ya saben que hay cuestiones relegadas a ser omitidas por el miedo a esa suerte de estigma. Por eso cuando se produce la llamada en la que esto sucede, es evidente que tenemos que acudir. Hemos estado allí. Nos hemos situado en el escenario donde algo parece suceder. Y hoy volvemos acompañados por la voz de unos valientes que nos van a contar lo que no todos cuentan. Así que hoy más que nunca os quiero narrar una historia que podría ocurrir, no sé, en cualquier entorno familiar. Aquello que vosotros conocéis, aquello que vosotros constituís. Como si fueran nuestros hogares. Una historia que podría acontecer en el seno de una familia cualquiera. Nuestro correo electrónico radio@misteriored.com. También podéis escribirnos a través de las redes sociales, siempre supervisadas por nuestra compañera Diana Herbello. @misteriored, si nos buscáis en Twitter o Instagram. Y del mismo modo, Misteriored si lo hacéis en Facebook y Google+. Por supuesto, ya lo sabéis, también podéis contactar con nosotros en misteriored.com. Quizá la historia que os vamos a contar esta noche sea la historia silenciada en otros tantos casos que se ocultan bajo el hermetismo. Y quizá queráis escribirnos alguna experiencia similar, ¿por qué no? Bueno, pues ya sabéis que queremos escucharos. Ahí están todas las vías de contacto, claro que sí. Un domicilio como cualquier otro, una familia común sorprendida y una serie de inauditos acontecimientos que comienzan a suceder sin previo aviso. Vamos a conocer, si os parece, los detalles de la crónica que el equipo de este programa ha recogido. Bienvenidos a Misterio en Red. Atrévete a cruzar el umbral hacia lo desconocido. Aventúrate a descubrir que el misterio reside más cerca de lo que imaginas. Traspasamos la línea de lo imposible. Misterio en Red, con Esteban Palomo. Extraños ruidos en las habitaciones, sensaciones incomprensibles en algunos momentos y lugares de un domicilio situado en el corazón de la Costa del Sol. Sombras y figuras errantes que se muestran arbitrariamente como figurantes de una rara obra teatral. Y una familia como protagonistas de una situación complicada por la desconocida naturaleza de una fuerza que parece haberse desatado dentro de su propio hogar.
No es común recibir la llamada de quienes viven tan cerca de una situación similar. No solo existe el miedo a la desconocida procedencia en determinados fenómenos, sino también el miedo al qué dirán. Quizá estos acontecimientos surjan como una especie de maldición, una maldición que condena al silencio, al hermetismo, al eterno temor tantas veces visto a ser injustamente estigmatizado. Pero lo cierto, y esto ustedes ya lo saben, es que hay elementos que parecen confluir sin ningún tipo de control. Elementos desconcertantes que parecen manifestarse donde, cuándo y cómo quieren para sorprender, y en muchas ocasiones para atemorizar, al enmudecido testigo que no logra entender el extraño juego en el que sin quererlo se ve inmerso. En ocasiones demasiado cerca, en ocasiones dentro de su propio entorno familiar. Nos puede pasar a cualquiera. No hay ningún tipo de criterio para este tipo de situaciones, tan solo la desconcertante realidad que se refleja en la voz de los valientes que hablan. En esta ocasión fue a través de un correo electrónico, un mensaje que apareció en el buzón de un miembro del equipo de este programa. Y aquel mensaje fue contundente. En mi casa están pasando cosas. Noto varias presencias. Queremos irnos y con ellos es imposible. Necesito ayuda. Ese mismo día, nuestro compañero Carlos Cayuela me remite el mensaje. Algo parece ocurrir en un domicilio situado en el malagueño municipio de Torremolinos. Inmediatamente lo ponemos sobre la mesa y desde luego nos ponemos en marcha. Los compañeros de Grupo IPA preparan el equipo porque teníamos que acudir a la llamada. Teníamos que estar allí. Y allí estuvimos, quizá buscando y afortunadamente encontrando el momento en el que habla la verdad. No solo a través de las palabras, sino también de aquella verdad que se traslada a través de la mirada, la verdad que muestra el absoluto convencimiento de la realidad de una serie de inauditos acontecimientos. Y estuvimos allí, sí, pero también hemos regresado. Hemos regresado con sus protagonistas para contaros la historia, escrita en esta ocasión en las paredes de lo que hemos querido llamar el ático de las sombras. Hoy el estudio, esta noche, está concurrido, nos acompañan todos los protagonistas de esta historia, la familia que allí reside y los compañeros de Grupo IPA que nos trasladaron el mensaje. Carlos Cayuela, buenas noches. Muy buenas noches, Esteban. Un mensaje que te llega al correo electrónico, inmediatamente me lo haces llegar y esto nos llama la atención, ¿no? Nos pone en órbita. Exactamente, todo comienza aproximadamente hace un mes escaso, donde mediante el correo electrónico del grupo recibimos un mensaje donde de manera desesperada, tal y como lo ha relatado, nos pide ayuda, ¿no? Porque en su vivienda vienen aconteciendo una serie de fenómenos anómalos que de alguna manera o de otra pues afectaban a los miembros de la familia. Ese mensaje era claro, era tácito, era directo. Algo parecía ocurrir. La persona que pide auxilio, que pide ayuda y que cuenta quizá lo que no todos cuentan. Claro, evidentemente, todo el equipo pues nos ponemos en marcha y nos dirigimos a aquel entorno. Nos presentamos en aquel ático. Un pequeño ático situado en el municipio malagueño, lo hemos dicho, de Torremolinos, y conocemos a sus protagonistas. Marina, muy buenas noches. Buenas noches. Ese mensaje que escribes, ese mensaje que redactas y que le envías a nuestro compañero Carlos, no es común. Hay que ser valiente. Así que desde luego yo te doy mi enhorabuena, pero tampoco es común encontrarse con una verdad tan palpable, ¿no? Claro, cuando yo voy allí a esa casa y nosotros acudimos allí, ¿no? Nosotros no tenemos la respuesta, nunca jamás, de qué es lo que puede estar sucediendo y qué es lo que puede estar pasando. Pero lo que sí tenemos ya, hemos desarrollado una especie de sexto sentido, y la verdad relata, tu verdad en este caso, es transmitida no solo por tus palabras, sino también por tu mirada. Hay una realidad allí. ¿Qué es lo que es? Desde luego nosotros no lo sabemos, pero que algo estaba ocurriendo era innegable. Entiendo que este mensaje no es redactado a vuela pluma, es algo meditado y tampoco es algo que sea consecuencia de acontecimientos recientes. Estamos hablando de que pasan cosas y pasan cosas desde hace un tiempo. Pues sí. Pues la verdad es que hace más o menos unos 2 años o un poquito más es cuando
en casa yo empiezo a notar que hay presencias extrañas, pero yo siempre intento quitarle importancia, darle explicación lógica. Lo primero, claro, pero cuando ya llega un momento que es que ya no le encuentran ninguna lógica, es cuando ya dice, vamos a ver, ¿esto qué es lo que está pasando? Entonces es cuando ya llega el colmo, cuando ya dije, esto ya no puede seguir así, y es cuando me puse en contacto con Grupo IPA. Grupo IPA, miembros de esta casa, ya lo sabéis, compañeros de este programa innegable. Y, como digo, Carlos Cayuela se pone en contacto de inmediato, en el momento que recibe ese mensaje. Claro, eso a mí, bueno, pues me entusiasma como cualquier historia. Coincidía con otro, Carlos, recuerdo bien, otro caso que surgió, pero no tenía el calado que este parecía tener. Al final acertamos, ¿eh? Ojo. Efectivamente, el otro caso era, por como lo estábamos tratando, parecía todo más un poco psicológico, ¿no? Por cómo íbamos hablando con la familia, lo que nos iba relatando, pero en el caso de Marina nos caló tanto porque primero fuimos a hacer una toma de contacto con ellos y yo los ojos, mirada que ella me transmitía a mí y al equipo era de verdadero pánico, de verdadero terror y que lo estaban pasando muy mal, ¿no? Porque yo la notaba los ojos, como se dice, lo tenía como platos, ¿no? Casi llorando. Entonces, pues... El sexto sentido que se activa, claro, y que se reconoce una realidad cuando es palpable. Y muchas veces la mirada es mucho más sincera, ¿no?, que las palabras. La mirada es más difícil de transgredir, o es más difícil de engañar con la mirada, ¿no? Es más clara. Se notaba totalmente que estaba diciendo lo que sentía. Allí estuvimos nosotros. Y yo recuerdo bien aquella noche en la que realizamos la entrevista a Marina, y ella nos contaba, ¿no? Pero claro, nuestros amigos no estaban allí. Marina, ¿cómo empieza todo? ¿Qué es lo que empiezas a notar? ¿Cuándo lo empiezas a notar? ¿Cuáles fueron esos inicios de estos fenómenos, evidentemente, que fueron increciendo en una línea de aumento y evidentemente con mayor virulencia, vamos a decir así? ¿Cuándo comenzó todo? Pues mira, exactamente no te puedo decir cuándo comienza todo exactamente, porque ya te digo que hace bastante tiempo, por lo menos 2 años. Pero, a ver, y tampoco te puedo decir exactamente lo primero que me pasa, porque es verdad que siempre he notado algo, pero claro, yo siempre me lo estoy inventando, esto es, yo qué sé, casualidad, ¿no? Lo típico que se suele decir. Pero hubo un acontecimiento que pasó que es lo que ya me hizo pensar. Fue porque yo vi, yo estaba viendo la tele en el sofá, y este momento que estás entre dormido y despierto, y vi a una mujer delante de mí, mayor, descalza, vestida de blanco, como con un camisón antiguo, no era de esta época, con el pelo largo blanco. Y fue así como un flash y ya no la vi, no la volví a ver, pero la vi, vamos, claramente, pude verle todo, la ropa y todo. Y claro, yo me quedé así un poco... Es verdad, me lo he imaginado, lo he soñado, porque claro, estaba medio dormida viendo la tele. Entonces yo no dije nada. Y al día siguiente se lo comenté a mi marido. Le dije, fíjate lo que vi anoche, ¿no? Se lo comenté. Pero claro, él es escéptico total. Entonces me dijo, anda, tú que estás obsesionada, eso te la has imaginado, la has soñado. Bueno, yo no le di importancia y ya está, lo dejé pasar. Y al cabo de un mes así, pues resulta que hablando con mi hermana, pues me dijo que mi marido le había comentado que justo había visto lo mismo que yo, la misma mujer, en el salón, y él lo había visto antes que yo. Lo que pasa es que no me lo quiso decir porque decía que si no yo me obsesiono. Entonces, pues imagínate, cuando me lo cuenta, dice, y encima me ha dicho que no te diga nada. Tu marido ve lo mismo que yo, la misma mujer. No te dice absolutamente nada. Y él lo había visto antes. Lo había visto antes. Ahora vamos a escuchar ese testimonio porque también lo tenemos. Hablamos con tu marido, con Julio, y él nos lo contaba de esa forma, ¿no? Esto resulta un poco inaudito. Hablamos con una persona completamente crítica, racional, y yo no digo que tú no lo seas, Marina, pero hablamos con una persona completamente escéptica, que no cree ni lo que ve, ojo, Y así nos lo decía nuestro buen amigo Julio. Pero claro,
es que aquí hay algo que es innegable. Cuando una realidad es narrada de viva voz por quien no cree ni siquiera lo que cuenta, mucho antes de que ella, quizá a lo mejor más abierta a pensar determinados razonamientos, oye, nos encontramos con una realidad. La realidad de que su marido, completamente escéptico, había visto la misma figura perfectamente descrita. Ojo, coincidiendo en cada párrafo de esa descripción con lo que tú mismamente habías percibido, ¿no? Y la descripción a mí personalmente me deja frío. Hablamos de una persona perfectamente identificada. Una señora mayor, con el pelo largo. No sé, Carlos, esto es tremendo. Hombre, normalmente suelen decir que se ven sombras, que escuchan golpes, pasos, pero cuando una persona te describe tan detalladamente a esa supuesta entidad que habita allí, por decirlo de alguna manera, en su vivienda, pues te deja realmente impactado, ¿no? Una mujer de blanco, descalza, te deja realmente impactado. Esto no es solo lo que ocurre, esto no es solo lo que ella ve, lo que ella percibe. Yo creo que es interesante escuchar a Julio y ver cómo nos contaba el encuentro con aquella señora. La misma descripción que tiempo después su mujer podría ver y que él, casi como decidiendo el silencio por sí mismo para no ahuyentar a su mujer o no asustarla o no sé, impulsarla al miedo un poco, no lo sé, pues prefiere mantener en silencio lo que había visto, ¿no? Vamos a escuchar ese encuentro que mantuvo Julio. Yo la vi primero. O sea, ella me lo contó cuando ya la había visto. O sea, yo estaba sentado justo ahí. No me acuerdo, ella estaba dormida ahí, donde estás tú, y de repente miro hacia allá y me vi pues, una mujer mayor, como con el pelo blanco, no sé, un poquito delgadita, tal. Pero bueno, tal como miré, la vi, al ser tan escéptico es que dije, bueno, pues igual me ha dado que no creo en nada. Yo callaba porque si no sé que se sugestiona a ella y es peor. Empieza a darle vuelta y digo, mira, mejor no digo nada. Y un día comiendo casa de mi suegra, lo contó y mi suegra, esta está con siempre con los temas. Y cuando se fue, recuerdo, fue cuarto año, no sé, le digo, no, es que yo también lo he visto, lo que pasa es que yo no he dicho nada. He dicho, yo es que lo vi antes, lo que pasa es que si se lo digo, empeoramos. Ya empieza a darle vuelta, como te digo. Y la visión de una señora mayor, de pelo blanco, delgada, en el salón de su propio hogar. Un hogar donde vive una familia, donde vive Marina y Julio con sus hijos, y donde de repente aparece un figurante más, un figurante inesperado. Esa señora mayor descrita primero por el marido, por Julio, y segundo, por su mujer, por Marina. La misma visión, la misma descripción. Y quizá ahí es donde comienza otro juego, otro extraño juego, porque hay otra serie de figuras que surgen al paso dentro de su propio entorno familiar, porque aquella señora, aquella presencia, no es la única que tú pudiste visualizar y que has podido visualizar dentro de tu propia casa. Que esto es tremendo, ¿eh? Hay que analizar esta palabra dentro de nuestra propia casa, en el lugar donde nos tenemos que sentir más seguros, en el lugar más íntimo, en el lugar más inquebrantable, y donde yo entiendo, ¿no?, esa situación también y me puedo acercar a entender, porque eso hay que vivirlo, sentirse vulnerable dentro de su propio entorno por una naturaleza completamente desconocida que parece ejecutar ciertas fuerzas energéticas, vamos a decir así, y que desde luego nos afecta, ¿no?, o que os afecta en este caso. Aquella figura fue la primera, pero como digo, hubo más. Pues sí, la verdad es que no es la última, hay varias más. Otro caso, otro día de los tantos, desde hace 2 años, como te digo, han sucedido varias cosas y ya no te puedo decir exactamente en la fecha, pero en una ocasión estaba yo acostada en mi cama con mi hijo, que en varias ocasiones, eso es otra cosa, que suele tener miedo y se mete en la cama con nosotros, y estaba acostado con nosotros en medio y yo estaba dormida. Y de pronto noté que me despierto y yo estaba en un lado mirando hacia afuera de la cama, dormida de lado,
y no, vamos, vi una figura más o menos bajita, como tamaño de un niño de unos 5 años así, negra, era como una sombra, no tenía rasgos, nada, era como una persona pero negra. Y yo podía ver que tenía como cuando la tele tiene ¿cómo se llama? Ruido. El ruido cuando no tiene ninguna imagen, lo veía sobre el negro de la imagen y me dio mucho miedo porque es que no me podía mover. Era como que yo sentía que estaba despierta, vamos, absolutamente despierta, pero no me podía mover. Y la figura era como que me observaba como en plan hostil total, como que yo notaba maldad, no sé explicarlo, yo estaba súper asustada. Y no podía moverme, no podía hablar, no podía hacer nada, me iba a dar algo, vaya. Ya por lo menos estuve 10 minutos intentando moverme para avisar a mi marido que estaba en el otro lado de la cama, pero es que era imposible. Hasta que ya pude, y ya con la poca fuerza que me quedaba, pude avisarlo y ya desapareció esa figura. Entonces pasé un mal rato, vaya, imagínate. Yo creo que nuestros amigos se estarán poniendo en situación. Hay que verse en ese lugar, acostados en la cama, en nuestra habitación, insisto, en nuestro propio hogar, que esto es tremendo. La figura de un niño, bueno, no sabemos si era un niño o otro tipo de ser de esa misma estatura. Lo describes muy bien, y así nos lo decías en tu casa cuando estuvimos allí. El ruido de la televisión. A mi lado, a mi izquierda, se encuentra nuestra compañera, nuestra amiga Josefina. Buenas noches. Buenas noches, Esteban. Yo no sé si esto es común, ¿eh? Cuando uno acude a un lugar y donde se suelen presenciar por los propios habitantes, vecinos, familiares en este caso, figuras errantes, eso del ruido de la televisión. Bueno, yo sí lo había escuchado antes, la verdad. En alguna ocasión también lo he visto. Sí es cierto que, como dice Marina, no sabe muy bien describirlo porque no tiene rasgos de ningún tipo, tampoco es una sombra como tal. Y bueno, la verdad es que algo extraño que a día de hoy yo creo que nadie tiene una explicación para ello. Si alguien la tiene, pues que la comenta, claro. Que venga y la cuente. Que la comente. Pero bueno, es cierto que es una situación que se vive con angustia, sobre todo porque no sabes muy bien lo que hacer, el sentimiento que te entra de que tienen hostilidad hacia ti. Entonces es una situación, la verdad, es que bastante... El tema de no moverse, prácticamente de la parálisis del sueño, yo no sé si esto puede tener o no relación, ojo, y lo he dicho quizá a lo mejor así muy a la ligera, pero prácticamente es una descripción similar a lo que se ve en casos donde la parálisis del sueño es un elemento, ¿no? Esto es terrorífico, pero cuando uno ve esa presencia a los pies de la cama, al borde, y ojo, detrás de esa figura estaba la cuna con su pequeño. Es que esto es tremendo. Efectivamente, ahí es donde yo quería entrar. Ya no solo es la incapacidad transitoria de cualquier tipo de movimiento, ¿no? Sino que a ella no es la única persona de la casa que le ocurre ese fenómeno cuando está dormida, sino que al marido, a Julio, una noche, estando acostado, no podían dormir. No sabía por qué, estaba notando como una sombra, quiero recordar que me dijo, se sentía incómodo y Marina no quería decirle nada a él, ¿no? El caso que fue del propio Julio el que le comentó que por qué no se iban al salón a dormir y dejaban el cuarto. Entonces ya es algo que aparte de esa mujer mayor que ven en el salón, también le ocurre ese tipo de fenómenos en su cuarto. Ojo porque hay otra figura que quizá a lo mejor es muy llamativa, ¿no? Y esta sí que es muy arquetípica dentro de este tipo de situaciones, ¿no? y de fenómenos. El encapuchado. Aquí aparece también. Aquí aparece esa figura, la figura del encapuchado, y ahora nuestra amiga Marina nos lo va a relatar, ¿no? Pero sí que es cierto, y has apuntado, ¿no? Y recuerdo muy bien que hablando con Julio, su marido, nos decía, a ver, yo pues sí que es cierto que a lo mejor no soy tan dado a presenciar o sentir estos fenómenos, pero ojo, tenemos algún testimonio más grabado de él que quizás rompe con esa línea editorial. Pero en este caso sí que nos relataba perfectamente, ¿no? Y lo recuerdo bien,
como aquella noche no podía dormir y tuvieron que ir al salón, ¿no? Una noche extraña, me decía. Era una noche extraña. Sobre todo porque cuando duerme a plomo. Y esa noche había algo que no era convencional, que se salía de lo común, de cualquier cosa y parámetro conocido. Hablaba de una figura encapuchada que hace un recorrido muy concreto y que tú misma me lo relatabas, ¿no?, en tu habitación. Sí. Insisto, es que es la palabra que más voy a decir esta noche, es tremendo. Pues mira, una noche más, como cualquiera, estaba dormida de lado, lo mismo, hacia afuera, y estaba mirando como hacia la cuna de mi hijo, que la tengo al lado. Y vi pasar, es que estaba despierta totalmente, porque es que sí, porque es que eso, no sé, yo lo notaba súper despierta, porque cuando estaba medio dormido también lo digo. Cuando vi la mujer mayor del salón, sí sé que estaba medio dormida, pero ahí estaba despierta. Y vi una sombra como encapuchada pasar justo al lado, pero casi rozando, cruzó casi por encima de la cuna, se fue hacia los pies de mi cama y ya desapareció. Iba como flotando, negro totalmente, lo vi de perfil. Y era como un encapuchado negro, es que era así, lo que yo vi. Y de nuevo la figura del encapuchado en un entorno donde suceden cosas extrañas. Desde luego nosotros no sabemos cuál es la naturaleza de este tipo de fuerzas, de energías, y qué es lo que lo produce. Pero la figura del encapuchado, y esto es muy curioso, que vuelve a surgir, en este caso en un entorno, ¿no? La figura del ensotanado, se podría decir. Se ven en carreteras, se ven en lugares antiguos. Recuerdo bien aquel cortijo donde estuvimos, el cortijo del monje, donde acudimos también con los compañeros de Cuarto Milenio. Y ahora, en la vivienda de una familia cualquiera. Posiblemente siga ocurriendo situaciones similares, ¿por qué no? Silenciadas por esa especie de estigma, de maldición, en muchísimos hogares que, quién sabe, ¿no? A lo mejor nuestros amigos, vosotros que estáis al otro lado, también sentís o percibís o vivís este tipo de situaciones. Si nos lo queréis contar, pues ya lo sabéis, radio@misteriored.com. Si nos queréis escribir, nuestro correo electrónico, redes sociales, @misteriored para Twitter, Instagram, misteriored para Facebook y Google Plus, y por supuesto a través también de misteriored.com. Tu marido nos decía, yo recuerdo bien, cómo Julio nos contaba, bueno, Esteban, yo te voy a decir algo. Porque claro, yo, insisto, soy muy escéptico y siempre trato de buscar una respuesta objetiva a determinados fenómenos que ocurren y que quizá a lo mejor yo presencio con menos asiduidad que mi mujer. Y él nos decía, a veces me pasa, a veces, que estoy en la cocina y tengo la sensación de que pasa alguien, tengo la sensación de que hay alguien en la habitación contigua, de que hay alguien en el salón, de que hay alguien a mis espaldas. Y estoy completamente solo. Vamos a escuchar lo que nos decía Julio. Bueno, muchas veces pasa que estoy en la cocina, a lo mejor recogiendo, tal, lo que sea, y noto que pasa alguien, pero bueno, muchas veces digo, bueno, ahora puedo achacar al gato, pero antes no había gato. Entonces, bueno, pues será, yo que sé, el aire, una ventana abierta, no sé. De hecho, en la cocina he notado varias veces, pero como te digo, noté eso, como algo que pasa. O sea, alguien que pasaba. El ático de las sombras, que para nosotros puede sonar a un tema atractivo para esta noche de radio, es una realidad para esta familia que vive en este entorno. Yo insisto en postularme como un completo admirador de prácticamente una heroicidad, que es contar, que es hablar sin tapujos, contar su realidad. A lo mejor esto ayuda a que otros hablen y a ellos mismos también, no lo sé, a obtener ciertas respuestas. ¿Por qué no? Ojalá.
¿Y por qué hemos llamado este ático de las sombras? Bueno, pues yo creo que vosotros ya lo estáis comprendiendo, ¿no? Pero es que hay más figuras y más sombras. Pues sí, en otra ocasión, en la ocasión que ha comentado Carlos, que mi marido me comentó, ¿quieres que nos vayamos al salón a dormir? Estaba inquieto y yo es que estaba viendo una sombra en el techo. Lo que pasa que yo no le dije nada por no asustarlo y porque como sé que me dice que anda ya, tú estás obsesionada, no sé qué, entonces no le quise comentar nada. Pero yo llevaba, bastante tiempo viéndola en el techo. Una sombra como si fuese una manta o un pañuelo así como volando negro. Estaba todo oscuro. Un velo ondeando. Era como un velo, sí. Más oscuro que la oscuridad. Es que no sé cómo explicarlo, porque yo lo veía negro y estaba todo oscuro. Entonces yo decía, es que no puede ser que yo lo vea tan negro. Y estaba sobre nosotros, sobre la cama, como ondeando. Y estaba súper inquieta porque es que me daba miedo, pero yo no quería decirle nada. Y él mismo fue el que me comentó al rato, ¿quieres que nos vayamos al salón a dormir? Y yo le dije que sí, porque yo estaba súper asustada. Pero no le comenté nunca, se lo comenté mucho después que veía yo esa sombra. A mí me ha gustado mucho, entiéndeme, ¿no? Por la experiencia vivida, porque tiene que ser aterradora, ¿no? Eso no me cabe duda. Pero la descripción es muy gráfica. Una descripción, el velo, como una especie de manta. Sí, como muy suave, muy sutil. Sobre la cama, y que coincidía con la inquietud que también mostraba tu marido. Que esa misma noche, yo recuerdo bien que nos lo comentó, ¿no? Había una noche que yo me sentía inquieto, no podía dormir y tuvimos que irnos al sofá. Y tu descripción es muy gráfica. Un velo oscuro, más oscuro que la propia oscuridad. Pasa algo, que en una casa con niños este tipo de cuestiones incluso se viven de una forma más sensible. Porque quizá ellos también perciben cosas. Quizá ellos son mucho más sensibles que nosotros, quizá no, esto es una seguridad, ¿no? Pero hay algo que desde luego debe de preocupar a cualquier madre o cualquier padre. Cuando este tipo de naturaleza, yo no sé qué es, desde luego, insisto, empieza o trata de interactuar con los más pequeños de la casa. Ocurre algo en la habitación de tu hijo que para ti resulta ser gráfico. Quizá a lo mejor esto puede quedarse en el baúl de las anécdotas. Pero claro, si lo acompañamos de todo lo que nos estás contando, de esas percepciones, de esas sensaciones que no hemos entrado a hablar de ellas, pero aquí hay una serie de consecuencias físicas que tú misma has notado en no pocas ocasiones, incluso delante nuestra. Pero claro, vamos a hablar de esto, porque yo creo que a lo mejor también es muy gráfico. Se derrocha cierta sensibilidad cuando los niños están de por medio. Esto ya empieza a teñirse de otro color. ¿Qué es lo que pasa? Pues en una ocasión en el cuarto de mi hijo estábamos en el salón, no había nadie, en su habitación estaba vacía. Mi hijo estaba dormido en el sofá también, estábamos viendo la tele y mi pequeño estaba en el dormitorio, en la cuna, en mi cuarto. Entonces el dormitorio de mi mayor estaba vacío y yo me quedé un segundo dormida en el sofá y empezó a sonar un muñeco en su cuarto y mi marido me empezó a despertar. Marina, mira que está sonando algo en el cuarto y yo no voy. Ve tú, porque yo no voy. Porque claro, él es muy escéptico, pero luego tampoco es capaz de ir. Y claro, estaba dormida, me desperté así rápido y lo escuché. Estaba un muñeco sonando. Cuando llegué al cuarto ya había dejado de sonar. Pero claro, yo estoy intranquila. Yo tenía que buscar a ver qué es lo que estaba sonando y por qué. Entonces me puse a buscar a ver de dónde venía esa musiquilla y ya di con él y ya cuando le volví a dar para ver si era si era un tipo de móvil así de estos de juguetes y decía claramente, hola, es hora de jugar. Pues puede ser.
una anécdota, puede ser a lo mejor una casualidad, una pequeña pila en mal estado, un juguete en mal estado. A mí mismo me ha pasado, ¿no? En casa con mi pequeña cuando era pequeñita y se activó una noche el aparatito que se sitúa sobre la cuna, ¿no? Y que da vueltas. A mí me asusta ese aparato, más que tranquilizar. Pero bueno, los niños están hechos de otra pasta. Pero es muy gráfico, ¿no? Se añade, bueno, pues a este sinfín de casualidades, no lo sé, de percepciones. Hola, hola, es hora de jugar. Bueno, pues ahí queda eso, ¿no? Se puede contar como anécdota. O no, quién sabe, ¿no? ¿Qué es lo que puede significar? No lo sé. Marina, las cosas pasan, siguen sucediendo. Los acontecimientos, bueno, siguen progresando en su naturaleza evolutiva, pero esto tiene un efecto, una consecuencia, ¿no? Tus sensaciones, tus percepciones se convierten en físicas cuando empiezan a afectarte. Tú me hablabas de fuertes dolores de cabeza en momentos muy puntuales, dolor de barriga, de tripa, de vientre en momentos también muy concretos, frío, calor, cambios de temperatura. Esto es algo cíclico que se ha ido repitiendo también en el tiempo. Pues sí, mira, a partir de que ya yo contacté con Grupo IPA, pues ya fue todo como más violento. Vamos, digo violento por llamarlo de alguna manera, fue porque es como que lo que hay en la casa es hostil. Entonces yo lo noto así, porque es que no sé explicarlo, pero cuando ellos vinieron, es cuando yo noto esas sensaciones de que si me duele la cabeza, no puedo descansar en mi casa, es que no puedo dormir bien. Los dolores de cabeza, cuando en el cuarto, sobre todo, yo no puedo estar mucho rato, porque es que no me siento bien en mi habitación. Y vamos, cuando Josefina vino, también notó prácticamente igual. Y vamos, y eso es a partir de que yo creo, es lo que yo creo. Lo que yo siento es que lo que sea que hay, se siente como amenazado y está como a la defensiva, es lo que yo creo. Pero claro, yo tampoco es una cosa ahí que lo digo yo que lo que pienso, pero claro. Tras todo esto, y que hay mucho más, pero el tiempo, pues evidentemente lucha en nuestra contra, vosotros, bueno, mejor que nadie, sabréis entender que teníamos que ir allí prácticamente casi por obligación. Y hasta allí fuimos, con los compañeros de este programa, de Grupo IPA, Carlos, Josefina, Miche Cobos, que hoy no nos acompaña, pero que allí estuvo también con nosotros, no hay que decirlo, porque es de ley. Hemos hecho pruebas. Nuestra amiga Josefina, que ya sabéis vosotros que, bueno, tiene cierta sensibilidad para este tipo de cuestiones, nos contaba que la naturaleza que describía Marina, que las sensaciones, que la percepción era completamente similar. También sentías ciertas molestias sin que te dijéramos nada, porque evidentemente tú acudías allí sin saber a dónde ibas y sin saber la historia, como siempre, aséptica por completo y pobrecita mía, le vamos a tener que poner una estatua por lo menos, porque sí que va a un lugar, nunca sabe, ¿no?, a dónde va ni qué es lo que se va a encontrar. Pero yo creo que también un poco es la importancia de todo, ¿no? Poner a prueba también un poco a su percepción y ver si coincide con aquello que nos cuenta, en este caso, nuestra amiga Marina. Y en este caso es así, afirmativo, coincide a la perfección. Es decir, primero, la sensación es que cuando se traspasa ese umbral, tú empiezas a sentir, son exactamente las mismas, y así no nos lo hiciste saber, antes incluso de hablar con Marina, que eran completamente las mismas, ¿no?, que nos había contado Marina tiempo atrás. Pues sí, la verdad es que, bueno, también un apunte es que yo no sé dónde, como ya ha dicho Esteban, yo no sé dónde vamos, ni el sitio, ni si es una casa privada o es otra cosa. Entonces, pues 3 días antes de ir, si me dijeron pues tal día, tal hora, vamos de investigación. 3 días antes, nosotros fuimos creo que un jueves o un viernes, yo el lunes empecé a ver una sombra negra en mi cuarto que me despertaba todas las noches a la misma hora.
Cuando yo no sabía muy bien por lo que era, yo se lo comenté a mi compañero Carlos, le dije, mira Carlos, me pasa esto desde tal día, no sé si tendrá algo que ver o no al sitio donde vamos, pero bueno, quiero que lo sepas por si luego coincide. Luego, hablando con Marina, pues sí que era similar a este velo ondeante que ella vio, ¿no? en su cuarto. También decir que, bueno, cuando llegamos allí a la casa y yo hice, digamos, un barrido general para ver para ver las sensaciones y aclimatarme un poco, como yo digo, al lugar, pues los puntos calientes de la vivienda donde Marina se sentía mal y donde Julio también había sentido alguna que otra cosa, como ya han comentado aquí, pues bueno, efectivamente me pasaba lo mismo que a ella. Sobre todo, pues dolor de cabeza, me sentía muy agotada. Cuando entrábamos, sobre todo en el cuarto, era una sensación de malestar generalizado. En el cuarto también de su pequeño, donde sonó el juguete. De hecho, estaba justo no en todo el dormitorio, pero sí en la zona donde estaba el juguete, de hecho, cosa que yo no sabía. También pasaba algo similar como en el dormitorio principal. Y en la zona de la cuna también le comenté a Marina que si su pequeño no podía dormir, que si lloraba y todo eso, y me dijo que efectivamente sí. Y bueno, le describí también cuando estábamos en el cuarto. Ella cerró la puerta un poco para que yo pudiera ver todo el cuarto en general y le comenté que había una figura que yo no veía muy bien si era un niño o era otro tipo de entidad, más o menos de alta como el pomo de la puerta. Y bueno, ella la verdad es que se quedó sorprendida porque efectivamente había sido así, lo que ella nos comentó antes que vio en la cama. Y ya digo, las sensaciones eran muy similares, todas a las que Marina después me relató. Nosotros, pues impactados, ¿no?, ante la coincidencia del relato de nuestra compañera Josefina, de nuestra amiga Marina, y la conexión descrita bajo, evidentemente, lo ininteligible, lo imposible, lo incomprensible. Nuestra cara era de asombro y lo que teníamos ganas era de poner aparatos, de comprobar qué es lo que pasaba en ese lugar, ¿no? Primero hay que decir, porque hay que contarlo, que es complicado, porque es una vivienda donde residen 2 niños pequeños y hay que ir con cierta prudencia y con cierta delicadeza, por lo cual no podemos desarrollar una investigación en profundidad porque es complicado, ¿no? Donde hay niños y donde hay una familia residiendo, bueno, pues al final hay que ponerlo todo patas arriba porque se tiene que ir todo el mundo de casa y es complejo. Bueno, pero hemos tratado, ¿no?, de hacer algunas pruebas. Antes de hacer este programa, hace algunos días estuvimos allí, recuerdo bien que colocamos varias cámaras en la vivienda, varias grabadoras, detectores de movimiento. Yo no me fío mucho, Carlos, tú lo sabes, de ningún tipo de pruebas donde se usa el detector. Pero yo no soy investigador. Entonces, claro, oye, hay que ponerlo. Y no sé tampoco evaluar qué validez tiene o no tiene validez. Pero sí que es cierto, y hay que decirlo, que alguno que otro sonó. Sí, sonó mientras que estábamos colocando, bueno, ya teníamos colocado todo el material, las grabadoras, porque en este tipo de investigaciones lo más importante de todo es una grabadora. Los aparatos, los materiales que nosotros utilizamos son complementos, como bien has dicho, pero lo importante en una investigación, una grabadora y sobre todo Josefina. Bueno, nuestra amiga Josefina, que es un imán. Por supuesto. Un radar. Y bueno, a lo que estaba comentando, que estaban todas las grabadoras colocadas y llegó un momento que el detector que estaba colocado en la puerta donde se encontraban ellas dos sonó. La puerta estaba cerrada, el detector no tocaba a ella en absoluto y todos los que se dedican al tema de la parapsicología y utilizan este tipo de material saben que el detector de movimiento, cuando se activa, a los 10 segundos suena para decirte que está sonando, ¿no? Ya sonó una vez, no debería de haber sonado más, y cuando sonó en el cuarto nos quedamos un poco sí, porque impactados. además recuerdo que, si no recuerdo mal y si la memoria me engaña, y nuestras amigas están aquí, creo que preguntaron, oye, yo no sé si es que sonó como un crujido en la puerta o algo, yo no lo sé, si lo recuerdo bien, que ellas preguntaron y en ese momento sonó el detector o preguntaron, oye, ¿has sido tú? Algo de eso hubo, pero bueno, vamos a ponerlo. Es muy difícil que suene un detector, es muy, muy, muy complicado, ¿eh? Vamos a ponerlo en por el eso, cajón de la vamos a duda, dejarlo yo ahí, desde la luego duda. no lo voy a dar como una prueba contundente.
me fío mucho más de la mirada de Marina cuando nos hablaba y cuando nos habla y cuando nos lo cuenta aquí. Totalmente. Me fío mucho más. Bueno, también, perdona Esteban, un apunte, cuando estábamos dentro en el cuarto, que estábamos Marina y yo solas, pues sentíamos las mismas cosas, es decir, no nos estábamos tocando, ¿vale? Ella estaba yo estaba sentada en la cama y ella estaba un poquito más lejos de mí, donde estaba la cuna del pequeño, y cada vez que había un cambio de temperatura, o nos mirábamos con cara de ¿has sentido eso? O decíamos las dos, me ha dado frío o me ha dado calor, o sea, era prácticamente inmediato cada vez que hacíamos alguna... había preguntas en las que no sucedía, pero había preguntas en las que sí, y las dos prácticamente a la vez teníamos la misma sensación, o me duele la cabeza, o ¿has sentido esto? Pues sí, pues no, tal. Y prácticamente el frío en los pies, hubo un momento que nos subió un frío en los pies a las dos, de hecho fue el momento en que yo di un bote de la cama y me puse a su lado, y dice, ¿tienes frío, verdad? Y yo, muchísimo, y ella igual. La verdad es que fue muy interesante. Yo vi a Marina en un momento muy puntual y muy concreto. No la vi cómoda. Y no la vi cómoda no porque estuviésemos allí, ¿eh? Entiéndanme. No la vi cómoda porque empezó a mostrar cierto malestar. Ella se quejaba del vientre. Quejaba del vientre. Me duele mucho de repente, ¿no? Y de esos cambios de temperatura que también los mencionaba. Y me ha dado frío. Y los mareos. Y mareos. Unos mareos Cierto. que la cabeza me daba vueltas, vaya. Y era como... Tu cara era un poema. Sí. Como se dice por aquí, por el sur, en Andalucía, tu cara era un poema. Y claro, ¿nosotros qué hicimos? Pues portarnos mal, vamos a decir así, porque te pusimos a prueba. Vamos a intentar incitar el fenómeno y a ver qué captan las cámaras. Carlos Cayola, nuestro compañero, montó un dispositivo allí de blindaje, varias cámaras situadas sobre un objetivo. Tú sentada en una silla en mitad del pasillo que comunicaba tu habitación con la de tus hijos y el salón. Una cámara por habitación, una cámara por estancia, y todas enfocándote al mismo lugar, no apuntando al pasillo. Dejamos la casa a oscuras y abandonamos la vivienda. Te dejamos sola con la única compañía de un walkie-talkie. Estuvimos poco tiempo, hay que decirlo. Estuvimos muy poco tiempo. Yo calcularía a lo mejor 20 minutos, 30, Carlos. Un poco menos, ¿eh? Menos. De 15 a 20 minutos aproximadamente. Muy poco tiempo. Evidentemente no es evaluable. Estuvimos, bueno, pues en un momento quizá a lo mejor no del todo propicio para desarrollar pruebas y no del todo suficiente para poder extraer algo que nos diga, oye, ha pasado algo, ¿no? En ese momento. Insisto, porque yo no dudo de la palabra en ningún momento de Marina, y mucho menos de su mirada. Bueno, pues resulta, bueno, ojo, y también de su marido, porque su marido, que es muy escéptico, pero también nos contó cosas, Claro, uno es escéptico hasta que empieza a hablar, y pues a lo mejor no es tan escéptico, pero bueno, la situación es la que es. Dejamos los dispositivos conectados y nosotros nos marchamos. No pasa nada, o sí. Vamos a dejar que nuestros amigos opinen, Carlos. Porque Marina, eso sí, empieza a relatar una serie de sensaciones. Ella, a través del walkie, nos dice, noto como alguien está detrás mía. Siento la presencia de alguien a mis espaldas. Y estaba en su casa. Lanza una pregunta, y tampoco sé si esto es evaluable o no, si puede ser una falsa prueba, si puede ser un falso positivo. Lanza una pregunta e inmediatamente hay una respuesta, no en forma de voz, sino en forma de golpe. Vamos a escucharlo. Necesito una señal. Escucha un golpecillo en el cuarto. He escuchado un golpe aquí en el cuarto y se escucha perfectamente, ¿no? En la grabadora. ¿Esto está captado por cámara o por grabadora? Por la grabadora. Grabadora. La del cuarto. Exactamente. La misma que está en el cuarto, en la habitación. En su habitación. Vuelve a lanzar una pregunta. La misma pregunta. Y la respuesta es exactamente la misma. Vamos a escucharlo. Dame una señal de que está aquí.
escucha un golpe. La misma respuesta, el mismo efecto. Y su percepción, la percepción de que está siendo acompañada. No captamos voces, pero tampoco estuvimos el suficiente tiempo. No captamos sombras, figuras a través de las cámaras. Ella insiste en esa percepción de sentirse acompañada cuando estaba sola. Describía cierto malestar. Y a la respuesta de su pregunta, golpe. Un golpe que evidentemente proviene, según su percepción y según el aparato colocado en la habitación, de su propio dormitorio. Pues yo no sé qué opinar de esto, Carlos. No lo pondría a lo mejor como una prueba contundente, pero, oye, es que al final, casualidad a casualidad, habría que hilar muy fino, ¿eh? Es complicado, como bien has dicho, el registrar una voz por el escaso tiempo que estuvimos era prácticamente imposible, ¿no? Pero en esos 15-20 minutos que las grabadoras y las cámaras estuvieron enfocando hacia Marina, pues sonaron esos golpes. Quizás si los golpes hubieran sonado de manera aleatoria, pues vale, también tenemos que ser objetivos y decir que no es 100% fiable, ¿no? De que esto sea un producto paranormal, por llamarlo así. Pero a esta pregunta concretamente, estos dos golpes a la misma pregunta, pues deja todo un poco con incertidumbre de que... Es muy llamativo. Efectivamente. Resulta ser llamativo, ¿no? Sobre todo porque cuando uno empieza a unir piezas y su relato casa con el de nuestra amiga Josefina cuando acude allí, ¿no? Y demuestra cierta sensibilidad para este tipo de cuestiones, que ya sabemos que Josefina ahí lo lleva. Pero es que Marina quizá a lo mejor también resulta ser un poco radar para este tipo de cuestiones y parece desatar, ¿no? O atraer a este tipo de fuerzas o de elementos que actúan por algún motivo en su hogar. El ático de las sombras, yo creo que es fácil entender por qué lo hemos querido llamar así. Yo desde luego aplaudo, Marina, vuestra valentía a la hora de hablar. No es común, ¿no? Yo decía que tu testimonio es muy, muy impactante. Porque quizá a lo mejor no es tan violento lo que cuentas. Hay casos, evidentemente, que hay que echarse las manos a la cabeza, ¿no? Bueno, y hay que entenderlo también en nuestro propio domicilio, en el entorno familiar. Pero no hablamos de a lo mejor fenómenos muy violentos, como podríamos comprender, ¿no? Donde objetos se mueven, donde aparecen elementos de la casa completamente destruidos, en diferentes lugares donde... No. Aquí todo parece ser más sutil. Y sin embargo, no es común escuchar este tipo de relatos, que lleguen este tipo de mensajes. Espero que esto sirva de algo, ¿no? Para muchos amigos que viven en silencio su problema, porque al final esto se puede convertir en un problema, ¿no? Buscar ayuda está bien. Ahora aquí, claro, aquí no podemos ir al médico. Aquí hay que ir a otro tipo de cuestiones para tratar de solventar este tipo de situaciones que yo no sé muy bien, ¿no? A dónde hay que ir y si hay especialista alguno en esto, ¿no? Ojo con los especialistas, ojo con esto. Esto es delicado y hay mucho aprovechado también. Pero bueno, nosotros hemos podido hacer lo que en buena mano ha podido, ¿no? Nuestros compañeros de Grupo IPA reciben ese mensaje. Como miembros de este equipo automáticamente nos derivan el mensaje y nos posicionamos en el lugar. Trata de entender el fenómeno. Es complicado, yo lo sé. Marina, muchísimas gracias. A vosotros. Carlos, ¿qué te voy a decir, compañero? Muchas gracias. Gracias a ti, Esteban, un placer. Josefina, muchísimas gracias. Encantada siempre, Esteban. Misterio en Red. Misterio en Red. Con Esteban Palomo. Vemos lo que vemos cada día y el miedo es comprobar cómo hay quienes callan lo que debería ser condenado.
Miedo es ver cómo hay quienes graban a quien necesita ayuda en vez de tratar de asistirlo. Miedo es ver cómo se le deniega una última posibilidad a un pequeño de 2 años que es desconectado de la máquina de un hospital que rechaza cualquier otra opción posible. Miedo, desde luego, es otra cosa y no eso de contar nuestra realidad por muy extraña, confusa e incomprendida que nos pueda parecer. Pero es comprensible. No se trata del miedo por hablar, sino del miedo al qué dirán. Quizá porque el ser humano es fácilmente dado a creerse sabedor de prácticamente todo. A pensar como individuos únicos e irrebatibles y a procesar el absurdo comportamiento de juez y verdugo sobre todo aquello que realmente desconoce porque realmente lo desconocemos todo. Por eso contar experiencias como las que esta noche nos han narrado es un acto de valentía, a mí no me cabe la menor duda. Quizá contra otra forma de miedo, el miedo de quienes quieren tener el control de prácticamente todo, de quienes creen tener todas las respuestas bajo un supuesto y amplio conocimiento, el miedo de los que se cierran en banda ante cualquier elemento que pueda suponer un desafío, el miedo de los que solo saben ridiculizar, señalar y marcar a quienes no se esconden por hablar, a quienes no cierran la puerta al amplio abanico de posibilidades que nos rodea de forma invisible y eterna. Una vez hubo un diplomático italiano que dijo aquello de que la verdad no es el lenguaje del cortesano y solamente surge de los labios de aquellos que no confían ni temen de la potencia ajena. Por eso nosotros aplaudimos a los valientes que hablan su verdad, a los intrépidos que narran prácticamente una experiencia límite. Yo desde luego ni cuestiono ni otorgo respuestas porque no las tengo, pero sí lanzo esa invitación porque creo que es importante para hablar y contarlo. Quizá no en la radio, quizá no aquí, aunque desde luego estuviésemos encantados, pero hablarlo a veces ayuda y entendemos que no es fácil. Y créanme que lo comprendo. Enfrentarse a lo puramente desconocido, en la más absoluta soledad, y mantener el silencio impuesto por la maldición del miedo al qué dirán, no tiene que ser fácil. Como siempre, no hace falta que lo diga, y están todas las vías de contacto si nos queréis contar cualquier cosa que desde luego estiméis oportuno. radio@misteriored.com, Misteriored en Twitter, Facebook y demás redes sociales, y por supuesto a través de misteriored.com. Nos gusta ser voz y también oídos, nos gusta compartir historias, nos encanta ayudar si podemos, ¿por qué no? Y desde luego poner los micrófonos al servicio de nuestros amigos, de todos vosotros. Y entre amigos vamos a estar el próximo sábado. Os recuerdo que a las 12:30 de la mañana del sábado 5 de mayo estaré acompañando a nuestro amigo, queridísimo compañero Carlos Largo en la Plaza de la Merced en Málaga. Luego ya por la noche os esperamos, pues como siempre, en esta caja mágica que llamamos radio, a la misma hora y en el mismo lugar de siempre. Hasta dentro de 7 días.